los trabajadores, porque en muchas de estas democracias progresistas los movimientos sindicales, bueno, han tenido dificultades. Los derechos de los trabajadores tienen un nuevo momento en América Latina. Los gobiernos progresistas ya han agotado su libreto de derechos nuevos, de agenda de derechos para los trabajadores. No todavía. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento en que hay crecimiento económico en algunos países con inclusión social y en la gran mayoría de los países todavía con exclusión social. Yo creo que si nosotros, y eso fue lo que yo dije en el Congreso de la CCA del año pasado, si nosotros llegáramos a tener en todos los países, en complicidad, en apoyo, los movimientos progresistas y de izquierda, un movimiento sindical potente, nosotros tendríamos crecimiento con inclusión social y podría ser un siglo diferente para América Latina, superando aquellas dificultades, aquellas diferencias, aquellas desigualdades. Pero para eso hay que empezar con políticas concretas. Hace un tiempo, antes de las elecciones en Guatemala, fuimos a ver una misión de solidaridad contra la impunidad de los asesinatos en Guatemala y hablamos con todos los candidatos a presidentes y vicepresidentes y todo el mundo decía: yo quiero hacer en Guatemala lo que Lula hizo en Brasil. Quiero sacar de la pobreza a la gente. Yo quiero hacer en Guatemala lo que Dilma hizo en Brasil. Quiero hacer en Guatemala lo que se está haciendo en Uruguay, sacar a la gente de la pobreza. Pero nadie dijo de dónde iba a sacar el dinero para sacar a la gente de la pobreza. Porque nadie se atrevía a decir que hay que cobrarles impuestos a los ricos para tener dinero suficiente para sacar a la gente de la pobreza. Y eso es lo que tiene que hacerse en América Latina. Y ni el movimiento sindical, ni la izquierda, tienen que tener miedo de gritar eso a los cuatro vientos y de explicarle a la población de que va a salir en la pobreza el día en que haya menos acumulación. Bueno, como dijo el presidente Lula, todos en algún momento dependemos de la CEPAL. Y discutir de democracia es discutir de desarrollo en este momento de América Latina, y tenemos en la primera fila a la secretaria de la CEPAL. No podemos permitirnos el lujo de no hacerle una pregunta. Claro. La pregunta para Alicia Bárcenas, para incluso promover más el debate. En los textos de la CEPAL se habla de la hora de la igualdad, se habla de un nuevo momento en las políticas de desarrollo en América Latina, se habla incluso de la rediscusión de la política económica. Se habla de una nueva etapa. Pasada la etapa de reconstrucción nacional, hay que incorporar nuevos temas. En ese contexto y pensando en un debate de desarrollo, ¿cuáles serían, a su juicio, y desde la perspectiva de la CEPAL, los principales núcleos, los principales temas de esa agenda, de este nuevo momento de políticas para el desarrollo en América Latina? Muchísimas gracias. Me siento muy honrada, la verdad, de hacer uso de la palabra en este singular evento, porque pocas veces en la historia, hablando de luces y hablando de décadas, en esta década hemos tenido la oportunidad de que nuestra historia se haya entrelazado con la biografía de líderes que, sin disfraces y que están en sus orígenes, son mujeres y hombres sencillos que provienen del pueblo. Eso creo que es muy importante, y el presidente Lula dijo la confianza en los movimientos sociales. Sí es cierto, la CEPAL dice que llegó la hora de la igualdad y que hay brechas por cerrar y caminos por abrir. Y uno de los temas que la CEPAL propugna, y que yo debo decir que aprendimos mucho de la experiencia brasileña, porque la hora de la igualdad la lanzamos con Lula en el 2010 en Brasilia, ¿verdad? Y fue muy importante entender lo que Brasil logró en esta década, en los 8 años del gobierno del presidente Lula y en lo que lleva el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y voy a hablar de 4 cosas que creo que son muy importantes. 1, el tema de las transferencias condicionadas, Bolsa Familia, Hambre Cero, estas transferencias, estos programas tan importantes de llevar a los pobres
transferencias económicas que le dieran más ingreso. Se sacó en la región, como dijo el presidente Lula, en porcentajes, 57 millones de personas de la pobreza. En Brasil, 40 millones, más de 40. ¿Qué pasó? Esas personas con más ingreso se convirtieron en el importantísimo motor de la economía con un programa que también se hizo en Brasil de consumo masivo. Es decir, no basta crecer para igualar, sino hay que igualar para crecer. Si nosotros en América Latina fuéramos capaces de que al sacar a la gente de la pobreza pudiéramos tener a la mano instrumentos poderosos para que tengan más ingreso y para que pongan en marcha nuestra propia industria regional de bienes básicos que los pobres requieren y que se conviertan en el motor de la economía. Igualar para crecer. Segundo, el presidente Lula dijo, territorios de ciudadanía, el territorio importa. Y él nos enseñó este programa, yo espero que lo comente aquí, porque hizo ese programa en Brasil, país más grande del mundo, ¿verdad? En donde hay que ir a todos los rincones. Y hoy la presidenta Rousseff está haciendo el programa de Miseria Cero, que la diferencia es que la transferencia condicionada a las familias pobres es algo que los pobres vienen a buscar, pero la miseria cero hay que ir a buscar a la pobreza crítica. El Estado tiene que ir a buscar a los pobres, porque ya están en un deterioro tal que hay que salir a buscarlos. Pero uno de los elementos más importantes de la política en Brasil, y muy vinculada al tema de los trabajadores, fue la política de salario mínimo. Yo quiero destacar aquí que el salario mínimo en Brasil tuvo la siguiente característica. En esta década, el salario real en Brasil aumentó 49.3% entre el 2003 y el 2010. El salario real en el resto de América Latina aumentó 4.7%. Es decir, la política de salario mínimo es lo más redistributivo que puede haber, siempre y cuando, que fue lo que hizo Lula y Dilma, que indexaron el salario mínimo al PIB y a la inflación, y hoy esta medida es ley. La presidenta Dilma el año pasado lo hizo ley. Entonces, una forma de que estas transformaciones no caigan en riesgo es que se conviertan en políticas de Estado que trasciendan a las administraciones actuales, ¿verdad? Reelección o no reelección, lo que queremos son políticas de Estado, no para la próxima elección, para la próxima generación, de manera tal que este instrumento distributivo poderoso que fue el salario mínimo. Y la última cosa que quiero mencionar es el cambio estructural. Nosotros en América Latina tenemos un tremendo problema, y es que las grandes empresas están en la frontera tecnológica y producen solamente el 10% del empleo, pero el 70% del PIB. En cambio, la pequeña y la mediana empresa contribuye muy poquito al PIB, pero produce más del 60% del empleo. Eso se llama heterogeneidad estructural. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio estructural, eso exige una ruptura, una total ruptura con el modelo neoliberal anterior. Exige que nos vayamos al corazón de la economía y que, por ejemplo, países ricos en recursos naturales como Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser tan desiguales, sino tienen que usar esas rentas extraordinarias que está produciendo los buenos precios para invertir en nuevos stocks que sean de beneficio para la sociedad. Eso sería mi contribución. Muchas gracias, doctora Bárcena. Y sus señalamientos me permiten ir al presidente Mujica y hacerle una pregunta fácil, presidente. Incluso con una condición, que no hablemos de Uruguay. Muchos señalan, lo ha dicho la doctora Bárcena, que en esta nueva etapa de políticas para el desarrollo hay que discutir cambios en la política económica. Yo, una pregunta fácil. La pregunta es, bueno, ¿de qué hablamos cuando se plantea dentro de la izquierda cambios en la política económica de los gobiernos progresistas? Si el problema central que tengo es el empleo,
Y no me lo dicen los números, me lo dice la gente caminando por la calle. Y todo lo que me piden es empleo. Tengo que orientar los cambios de la política económica, entre otras cosas, fundamentalmente a una política que genere empleo. Pero cuando ya estoy en otra etapa y tengo un empleo importante, pero tengo una mala distribución del ingreso, y estoy en un país, y acá viene la discusión de los cambios, que no es un continente como Brasil. Es un escenario relativamente pequeño. No puedo apostar a todo y tengo un problema que es de encrucijada nacional. ¿En qué nos vamos a afincar concentrando el esfuerzo principal? Y eso va a determinar que voy a tener que elegir. Y lo que elija va a crear gente con discrepancia porque no está dentro de lo elegido y gente que apoya porque está dentro de lo elegido. Y esos son cambios. Y si no lo hago, ¿qué hago? Pleno neoliberalismo. Me siento y espero que el mercado laude y que sea... Esa es la otra posición. Ahora, los que creemos que tiene que haber política, significa, necesito democracia, inteligencia, participación para elegir esos rumbos, pero esos rumbos hay que elegirlos. Y eso se va a reflejar en política exterior. Yo sé que hay gente que piensa que el Mercosur debe ser un mercado que vendo y chao, y entra. Y bueno, está bien. Si eso es lo que piensa. No, yo pienso que no. La integración es mercado y es mucho más. Sí, señor. Y hay que construirla. Y hay que construirla y no está ajena de la voluntad política de los hombres. El mercado no nos va a integrar nada. No tienen por qué integrarnos. ¿Por qué le tengo que pedir al mercado que tenga puntería política? Es una decisión que toman los hombres organizados. Entonces, por ejemplo, no tengo que eludir, porque estas son cosas que le tocan al Uruguay. Nosotros estamos trabajando, no sé si lo lograremos, dentro del Mercosur, un acuerdo con Brasil que en el 2014 no exista la frontera para la mercadería y la gente. Con todo. Y no sé si las condiciones darán para eso. Pero eso es la lucha por la integración. Ahora, hay que construirla con voluntad humana. Y eso es un cataclismo. ¿Qué van a hacer los médicos? Podrán ir para allá a trabajar y venir de allá. ¿Y qué van a hacer los ingenieros? Y es un terremoto. Pero, ¿para qué inventamos el Mercosur? ¿Y para qué venimos hablando de integración? ¿O nos jugamos o no nos jugamos? ¿Y qué van a hacer el resto de los países de la región? ¿O qué nos creemos? ¿Que esto es un mercado de mercachifle? ¿Una feria donde tendemos la cosa y yo te vendo esto y vos me vendés? ¿Y eso es la integración? Yo creo que no. Bueno, ese es un problema de discusión nacional. Yo aprovecho para pasar el chivo. Pero estamos luchando por eso. No estamos acá con Lula gratis. Porque Brasil tiene que cumplir una responsabilidad histórica, que es no aplastar y pagar la cena. Presidente Lula, usted ya sabe que va a tener que pagar la cena, pero en el Uruguay tenemos otro dicho que es no hay almuerzos gratis. O sea que también va a tener que pagar el almuerzo. Pero, ¿qué siente usted cuando presidentes del Mercosur, actores sociales, le reclaman a Brasil un liderazgo para profundizar la integración? Antes de eu falar da integração e do que eu acho do Brasil
liderar essa integração, eu queria lembrar aos nossos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB... Más fuerte. Eu queria lembrar aos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB na América Latina e Caribe saiu de 1 trilhão e 850 bilhões de dólares em 2002 para 6 trilhões de dólares em 2012. Portanto, é um avanço extraordinário e que isso pode estar combinado com a política de distribuição de renda. Isso aqui mostra que nem sempre o crescimento do PIB significa crescimento de salário e crescimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos países na América Latina que a economia vem crescendo a 6%, a 5% há vários anos e os salários continuam pequenos e as políticas sociais continuam inexistindo. No Brasil, nós quebramos um tabu, que era uma famosa discussão acadêmica de que só poderia distribuir renda se o país crescesse. Era preciso crescer para distribuir. E nós dizíamos que era possível crescer e distribuir concomitantemente. Ou seja, que possivelmente fosse necessário começar a distribuir para começar a crescer. E foi assim que nós fizemos em 2003, quando lançamos o programa Fome Zero. Foi assim que nós não tínhamos... Se fosse analisar o PIB e a situação econômica do Brasil, nós não teríamos condições de fazer o programa Fome Zero, porque não tinha dinheiro no orçamento. Acontece que nós, dirigentes políticos, precisamos parar de falar a palavra gasto quando se fala de política salarial e de política social. Ou seja, quando a gente empresta... Quando os nossos economistas, os nossos bancos de desenvolvimento emprestam 500 milhões de dólares para o empresário, é investimento. Quando a gente coloca 10 dólares para ajudar os pobres, é gasto. Quando a gente coloca 10 dólares para a educação, é gasto. Olha, o que nós provamos é que esse dinheiro colocado a serviço da sociedade é um investimento excepcional e o retorno é imediato. Se eu dou 1 milhão para uma pessoa, aquele dinheiro vai virar uma conta bancária só daquela pessoa. Se eu divido esse 1 milhão entre 1000 pessoas, essas pessoas vão virar consumidores no dia seguinte e esse dinheiro vai voltar para o mercado, gerando oportunidade de emprego. Ou seja, foi isso que aconteceu no Brasil e eu acho que é isso que tem que acontecer, sabe, nos países. Não esperar apenas a economia crescer. Os militares brasileiros, na década de 70, diziam: primeiro tem que crescer para depois distribuir. O Brasil chegou a crescer 14% ao ano, PIB. 14% ao ano. E no final, o povo estava mais pobre. Tinha menos educação, tinha menos emprego. Sabe? Então, eu penso que esse exemplo, sabe, de que é possível fazer as duas coisas concomitantemente, sabe, o Brasil provou, e eu acho que dá certo em qualquer país que queira colocar em prática. Uma outra coisa que eu queria que a Alicia colocasse o pessoal da CEPAL para tentar produzir é o seguinte. Num cálculo assim muito remoto, a Europa e os Estados Unidos já gastaram 9 trilhões e meio de dólares na tentativa de resolver a crise. A guerra do Iraque, até agora, já gastou 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. A guerra do Iraque é fantástica, porque ela é resultado de 2 mentiras. A primeira mentira, do Saddam Hussein, fazendo crer que ele tinha armas químicas. E a segunda mentira, a do Bush, que ele não resolveu o problema da sua reeleição invadindo o Iraque.
1 trilhão e 700. Imagina, Alicia, adotando o Bolsa Família brasileiro. Daria para dar um Bolsa Família do Brasil para todos os pobres do mundo durante 150 anos. Ou seja, possivelmente, se esse dinheiro fosse colocado para os pobres, seria gasto. Como ele foi colocado para a guerra e para salvar bancos, é investimento. Então, é essa deformação conceitual que ajudaria um pouco a gente a resolver os problemas que o mundo pobre vive ainda hoje. Presidente, le sacamos el almuerzo, solamente la cena, pero cuando se le reclama liderazgo a Brasil para consolidar la integración, y perdone que le insisto. Mas deixa, eu vou dizer uma coisa, porque não é fácil um país querer liderar um movimento sem que haja algum momento em que os países votem e digam tal país é o líder desse processo. Acontece que cada país quer ser o líder do processo. Cada país quer ser. Nenhum presidente dá autorização. Não tem muitos presidentes como Pepe Mujica. Não tiene? Que fala, sabe, o Brasil tem que ser o liderazgo. Não tiene? Todo mundo quer ser o liderazgo. O que o Brasil tem, e isso nós colocamos em prática, e a companheira Dilma compreende isso perfeitamente bem, é que é pela grandeza territorial, pela grandeza da população, pelo potencial econômico que tem o Brasil e ser o país mais industrializado, o Brasil tem a responsabilidade, sabe, de ser uma espécie, sabe, de indutor das políticas de integração da forma mais sadia possível que a gente puder fazer, sem querer hegemonismo. Porque o problema do liderazgo é querer fazer o que a Alemanha está fazendo agora na Europa. Ou seja, quando as pessoas construíram a União Europeia, ninguém imaginava que a Alemanha ia ter a presidenta da União Europeia, a presidenta do Banco Central Europeu, a mulher que decide se vai emprestar dinheiro ou não, ou seja, porque conseguiu-se na Europa transformar uma dívida da Grécia, que poderia ser resolvido em 2009 com 30 bilhões de dólares, agora com 200 bilhões você não resolve mais. Um país do tamanho do Chipre, de 5 milhões de habitantes, causar pânico na Europa. Na verdade, o que está faltando na Europa nesse momento são os políticos assumirem as suas responsabilidades de políticos e tomar as decisões que tem que tomar. Eles terceirizaram a política. Então, companheiro, nos 8 anos que fui presidente do Brasil, eu me dediquei no que foi possível fazer para que houvesse uma integração mais forte entre os países da América Latina. Mas nós temos que ter paciência, porque nós temos que enfrentar muitos obstáculos. Obstáculos, você sabe que, por exemplo, a diplomacia brasileira e a diplomacia argentina, sabe, tem muita divergência. Ou seja, quando o Menem era presidente e Cardoso era presidente, eles ficavam disputando quem era mais amigo do Clinton, quem era que ia ser convidado para ir para Campo David. Cavalo e Malan ficavam disputando quem conseguia mais dinheiro emprestado para fechar o caixa no final do ano. Ou seja, sabe, então, o que nós estamos mudando é uma coisa mais lenta. É uma coisa mais lenta, porque as pessoas, para você liderar o movimento, primeiro as pessoas têm que querer que você seja líder. Tá? Tem que querer, porque todo mundo disputa aquela liderança. E eu acho que o Brasil ele pode ser um indutor se ele tiver ações práticas. Eu vou dar um exemplo, Pepe. Eu acreditava cegamente que se Brasil e Argentina estabelecessem negociações comerciais nas suas moedas, sem precisar do dólar, a gente iria fazer uma revolução. Não fizemos, porque os empresários preferem comprar dólar. Ainda não conseguimos fazer dar certo. Agora está sendo criada uma cesta de moedas entre os BRICS para tentar fazer comércio nas moedas.
Então leva um tempo e eu acho que nós avançamos, nós criamos a Unasul, nós estamos criando o Banco do Sul, nós criamos o Conselho Nacional de Defesa, nós criamos o Conselho de Combate ao Narcotráfico, ou seja, eu acho que as coisas estão avançando. Quando eu cheguei na presidência, junto com o Tabaré, junto com o Kirchner, o Lago estava no Chile, ou seja, na verdade, essa América Latina queria a ALCA. A direita queria a ALCA como se fosse a salvação do planeta. E a gente dizia, como é que a gente pode aceitar a ALCA se os americanos não estão propondo sequer fazer, sabe, os empréstimos que fez para os países mais próximos da Europa, Portugal, Espanha e Grécia. Ou seja, na verdade, qual é a liberdade de comércio que ia ter entre os países pobres da América Latina e os Estados Unidos e o Canadá? Então, ninguém acreditava no Mercosul. O Mercosul era uma instituição falida. Hoje, embora ainda tenha deficiências, a verdade é que o Mercosul está se consolidando muito fortemente. Eu fico feliz da vida quando eu vejo a relação comercial entre o Brasil e o Uruguai. Quando nós chegamos era apenas 280 bilhões, sabe? Aqui no Uruguai tinha muitas críticas que não valia nada o Mercosul, a imprensa criticava muito que era importante criar uma parceria não sei com quem. A verdade é que nós acreditamos e hoje a parceria entre Brasil e Uruguai está andando muito rapidamente e eu tenho certeza que se depender do Pepe, se depender da presidenta Dilma, a gente vai conseguir chegar em 2014, sabe? Ele e eu atravessando a fronteira, tomando uma cerveja junto, sem precisar mostrar passaporte. Acho que isso vai ser um sonho extraordinário para nós. Víctor Báez, hemos esbozado, se ha planteado una agenda de muchos retos, de muchos desafíos. Seguramente hay muchos más que no hemos podido abordar. El movimiento sindical de las Américas, los movimientos sindicales en los distintos países, ¿están a la altura de estas exigencias, de esta hora? Bueno, la verdad es que no pude gozar yo nada porque solamente hablé 2 veces, pero permítame. La cuestión de la integración es fundamental para nosotros. Y para nosotros como movimiento sindical, no importa qué país precisamente la dirige, sino qué concepción la dirige. Si es una concepción de derecha, que habla de la libertad del capital, de migrar de aquí para allá, que habla de la libertad de las mercaderías, de pasar los territorios de un territorio a otro, o si habla de las personas, de la integración de los pueblos, y eso es lo que estamos queriendo ver. Nos alegra lo que aquí nos anuncian 2 destacados dirigentes políticos del continente. Nosotros queremos, precisamente eso era lo que estábamos. Llegó un momento en que el Mercosur estaba dirigido por 4 gobiernos de izquierda, pero nos preocupaba como movimiento sindical que no se profundizara la integración. Pero con este tipo de anuncios vamos muy contentos. Ahora, hay que profundizar también las otras iniciativas de integración. Y profundizar en el sentido también democrático de facilitar la participación del movimiento sindical de los trabajadores y trabajadoras en el diseño de ese modelo de integración que debe ser de los pueblos y no solo del capital y de las mercaderías. Entonces, ustedes me preguntan ahora, ¿estamos preparados para eso? Nos estamos preparando. Movimiento sindical de las Américas es, a pesar de todos los problemas que tiene, es el segundo menos débil. No voy a hablar del más fuerte, el segundo menos débil. El más fuerte o el menos débil está siendo muy atacado en este momento del sindicalismo europeo. Y nosotros también sufrimos una cantidad de ataques. Y estamos muy fragmentados. Es por eso que hemos llegado a la conclusión y lo estamos desarrollando. En primer lugar, hay que tener menos sindicatos, pero con más trabajadores y trabajadoras adentro. Es la organización de los trabajadores y trabajadoras.
Antes habían en muchos países organizaciones que no se hablaban entre sí, que se atacaban entre sí. Y el patrón allá arriba o el gobierno de derecha allá arriba, bien, gracias. Hoy eso ha acabado en las Américas. Porque tenemos claramente un proyecto de desarrollo sustentable. Un proyecto en el cual los trabajadores, porque acá se habló mucho. Aquí no tenemos la muestra patente en este momento, porque hay lo que el compañero presidente Lula habló, es aquel crecimiento con exclusión social, aquellas economías que crecen mucho pero sus trabajadores siguen en la pobreza. Ese es el crecimiento con exclusión social. Ahora, el discurso neoliberal, aquel que decía hay que crecer para crear empleo, nosotros estamos demostrando aquí en ciertos países del continente que es una falacia neoliberal. Porque aquí se demostró que es al revés, que los buenos salarios, el trabajo con derechos es el que crea crecimiento. Esa es la gran diferencia en algunos países de América Latina y debemos generalizar eso a todo el continente. Esa es la lucha del movimiento sindical. Y estamos viendo la forma en que haya más trabajadores y trabajadoras sindicales. Pero para eso necesitamos el apoyo de aquellos sectores progresistas y de izquierda que peleen con nosotros por la libertad sindical, para que los trabajadores tengan derecho a organizarse, para que los trabajadores y trabajadoras tengan negociación colectiva. Vamos a pelear porque los ricos paguen impuestos, pero mientras lo conseguimos, una de las formas de redistribución de la riqueza es la contratación colectiva. En Uruguay el 90% de los trabajadores tienen contratación colectiva. En Brasil el 60-70% de los trabajadores tienen contratación colectiva. En Guatemala el 0.1% tiene contratación colectiva. ¿Cómo se va a superar la pobreza de esa forma? En Colombia, otro de los países que crece, que tiene un crecimiento excluyente, hay un 1% que tiene de los trabajadores que tienen cubierta están cubiertos por contratación colectiva. Entonces, para nosotros es fundamental que los sectores progresistas de izquierda y los gobiernos no solamente respeten, sino que nos ayuden a hacer respetar en todos los países de América Latina la libertad de organización de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a huelga, que en este momento está cuestionado por los patrones en la propia OIT. Presidente Mujica, Uruguay está ocupando en estos momentos la presidencia pro tempore del Mercosur. Y usted ha señalado, con mucha franqueza, que el Mercosur tiene problemas paquidérmicos. Sí, señor. Y ha hablado de sinceramiento e incluso ha trascendido la posibilidad de una carta suya justamente reclamando una agenda de sinceramiento. Sí, señor. Creo que estamos en una etapa que debemos de trascender los años de balbuceo y que tenemos que aprender de las cosas que quedaron en el tintero. Yo no reniego del Mercosur, por el contrario, me quita las pestañas, pero tiene que avanzar. No podemos estar 30 años haciendo discursos por la integración, por Bolívar, por esto, por lo otro, y después tener un par de cajones que lo paren en la frontera un loco porque encontró una batería y no tenemos mecanismos para destartalar eso. No puede ser. Tenemos que superar eso. Y no podemos caer tampoco en creernos hoy que nos podemos encerrar como en 1950, que vamos a hacer un proyecto de sustitución de importación globalmente nosotros acá en el Uruguay. Tenemos que discutir con los vecinos a qué nos especializamos y qué le compramos a ellos. Y tenemos que defender los intereses globales. Es esto. Bueno, esa es la preocupación que tenemos. Ahora, yo sé que con todo el derecho hay gente que piensa que el Mercosur no es otra cosa que la expansión de mercado. Cuanto te vendo, es decir, hay una concesión fenicia.
esto sirve, te vendo tanto y tú me tienes que vender tanto. Y chao, y ahí se terminó la integración. Bueno, está bien, tienen derecho a pensar, ¿eh? Yo pienso, cuando las universidades nuestras van a discutir el programa con las universidades del sur y con las universidades de Argentina. ¿Por qué vamos a tener profesionales diferenciados? ¿Y por qué un médico de acá no puede ser anestesista en Brasil y al revés? Y etcétera, etcétera. Y eso es meter el dedo en el ventilador. Plantear estos temas es meter el dedo en el ventilador. Yo sé que, ¿no? Bueno, pero hay que meterlo. Hay que meterlo si hablamos de integración. Y es a eso que me refiero, la preocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, sigo pensando que hicimos un montón de países y que son vigentes y que las naciones valen. Pero hay una deuda. Y la deuda es la nación latinoamericana. Es decir, la globalidad. Eso no es contra la independencia de los países, es al revés, una concesión federal de la unidad latinoamericana implica que para que los países conserven su mayor grado de independencia, necesitamos el alero común que nos proteja. Y para mí la integración es todo eso. Bueno, y se lo tengo que pedir al Mercosur y permítame aclarar algo. Yo resumo y a veces meto la pata porque resumo demasiado. Cuando digo Brasil tiene que pagar la cena. No, Brasil tiene un mercado portentoso y lo que tenemos que acordar en qué nos especializamos y qué le vamos a garantizar a él. Y eso porque hay que construir economía con inteligencia. Hay que construir, hay que ser complementario en la infraestructura, en los puertos, en la navegación, en los reglamentos, en las cuestiones fitosanitarias, en las exigencias que tenemos para la aceptación de la mercadería. Todo eso compone un paquete. Bueno, tener los mismos instrumentos de medida es un montón. Pero eso se va a hacer si hay voluntad política. Y como estoy en el edificio del Mercosur, nosotros los latinoamericanos inventamos instituciones y cuando después las frenamos por falta de voluntad política y esto y el otro, inventamos otra y otra y otra y otra. Y yo creo que el instrumento de la integración necesita secretarías bien con poquita gente pegada a la presidencia y menos burocracia y más responsabilidad. Y tiene que estar bajo la picana política permanente. Nosotros multiplicamos la cantidad de organismos y de cosas y una cosa. Y después no sabemos ni. Tenemos que conseguir un diccionario para entender lo que hemos inventado. Eso. Por eso digo que es paquidérmico. Porque yo he encontrado lo siguiente. Muchas veces para arreglar un problema de exportación con Brasil, y cuando está Marco Aurelio en el teléfono lo llamamos y ¡pa! Y ahí se arregló. Y tengo que decir con claridad, los problemas de exportación que hemos tenido con Brasil siempre los arreglamos por intervención del gobierno central de Brasil. Y después en la sociedad nos aparecen obstáculos. Si no hubiera esa voluntad política, estamos trancados. Y para mí ese es el factor fundamental a cultivar, responsabilidad y confianza política que hay que crearla. Gracias, presidente. Ya nos hemos pasado, pero no me perdonaría terminar con una pregunta común para los tres. Hoy tenemos que pensar en las políticas del futuro. El presidente Lula decía, imaginábamos esta América Latina hace 15 años. Entonces yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué América Latina imaginan para el 2030? Empezando por Víctor. Bueno. Una pregunta fácil. No, sí. Totalmente. Es un escenario muy importante. Va a depender del crecimiento y fortalecimiento de las instituciones, de la sociedad, de las organizaciones sindicales, de los partidos de izquierda, porque ese tema de la
debilidad en la mayoría de los países no se da solamente en el movimiento sindical, se da también en los partidos de izquierda. Y debemos ir penetrando en la sociedad una concepción de una sociedad diferente. Una sociedad donde la igualdad o la pobreza no puede, la desigualdad o la pobreza no pueden ser una cuestión natural. Que una cuestión cultural, como decía el presidente Mujica el otro día, allá en el PICNT. Hay que trabajar eso. Pero eso solamente podemos hacerlo trabajando juntos, en asociación, en igualdad de condiciones, sin subordinarnos los unos a los otros, cumpliendo cada uno su rol y sobre todo imaginando que es posible una sociedad diferente, superando esa centripetación política que ocurre en muchos países, la tesis de Tomás Julián de Chile, donde la derecha finge venir más al centro y la izquierda ha venido más al centro, a todas luces. Yo creo que hace falta una centrifugación política nuevamente, el rescate de los valores tradicionales por los cuales la izquierda fue formada y el movimiento sindical fue formado, y eso es solidaridad. Presidente Mujica, la América Latina dentro de 15 años. Yo espero que los que vivan entonces van a tener una América Latina bastante más adulta. Seguramente con muchos problemas, con muchísimos problemas. Va a ser el continente más envidiado del mundo. Y muchos les van a tener unas ganas bárbaras. Entonces, porque América Latina es un emporio de recursos de carácter estratégico para la vida humana arriba de la Tierra. Tener abundancia de agua no es poca cosa. También en economía hay que bajar a los fundamentos. No solo se vive con servicio. Yo sé que los servicios ocupan a la gente y son, del punto de vista de la ocupación hoy, la cosa fundamental. Pero abajo de los servicios tiene que haber una economía real que ayude a vivir. Y América Latina tiene esas potencialidades. Pienso que va a tener un déficit grande de población técnica, que la va a precisar. Corre el peligro de depender demasiado de inteligencia extracontinental. Y pienso que las organizaciones sociales necesitan el apoyo de los gobiernos en materia de sembrar cultura y conocimiento. No se va a poder vivir sin que, como el ABC de una sociedad, exista la organización del reclamo y de la protesta. Y esa es la función organizada de los sindicatos y de otros, pero necesitan introducir un grado de formación cultural y de conocimiento que desgraciadamente la sociedad no los ha volcado. Ha dado, en el mejor de los casos, licencia sindical, pero no se ha preocupado de dar cultura y de dar conocimiento. Y es enorme la responsabilidad que tiene la organización del reclamo y la protesta. Yo creo que eso va a ser una batalla y habrá nuevas discusiones. Presidente. Habrá que discutir las 8 horas de vuelta, porque esta humanidad que tenemos está dispuesta a conseguir 4 o 5 horas de trabajo, pero trabajar en 3 lugares. Y en definitiva, pobres son los que quieren mucho.
los que no les alcanza nada. Esos son los verdaderos pobres. Los que no les alcanza nada, 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 y tienen que gastar toda la vida laburando y laburando y laburando y laburando, y laburando hasta que revienten, y pagando cuota, esos son los pobres. Presidente Lula. Eu antes queria fazer uma sugestão ao nosso presidente pró-tempore do Mercosul. Não é uma questão do Mercosul. Eu tive o prazer de participar do Mercosul, da Unasul, da CELAC, do G20, do G8, dos BRICS, do IBAS, do G15, do G90. Ou seja, eu só não participei do ponto G, o resto eu participei de tudo. Pois bem, este problema e essa angústia do Pepe Mujica, eu vi acontecer durante 8 anos da presidência. Eu chegava numa reunião do Mercosul, da Unasul, com o Chaves. Toda hora que tinha que assinar um documento, o Chaves se rebelava. E ele criticava a burocracia. Porque a burocracia, porque prepara os documentos que eu não os leí, e que eu não posso assinar, e que eu não discuti o documento. E toda reunião eu tinha que levantar e falar, companheiro Chaves. Os nossos ministros discutiram. Mas eu não discuti. Mas, companheiro Chaves, mas eles já discutiram. Vamos firmar o documento. E firmava o documento. Não tinha uma reunião em que a gente não jogasse a culpa da desgraça do mundo na burocracia. Acontece que nós, dirigentes, somos passageiros. Sim. E a burocracia é infinita. A burocracia, ela estará lá, seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, seja o governo de centro, seja Evo Morales, seja Lula, seja a burocracia não tem ideologia. Ela não tem cara, ela é burocracia. Pois bem, eu queria sugerir a você o seguinte. Sugerir a você coisas que eu não fiz, que você pode fazer. Eu acho que na próxima reunião do Mercosul, você deveria escolher um tema central. Além de todos aqueles que os burocratas já fizeram, que você vai firmar um documento acreditando no seu ministro das Relações Exteriores ou no seu ministro de Desenvolvimento. Além de tudo isso, você estabeleça um tema para discutir no Mercosul, um tema. Porque, como pró-tempore, você pode fazer a pauta. E, dependendo do assunto, você peça para cada país trazer o ministro da Fazenda, trazer o chefe da Receita Federal, trazer o presidente do Banco Central, trazer as pessoas que vão executar a política no dia seguinte. Porque o problema nosso é que nós decidimos e quem executa são outros. E os que executam não participaram da reunião. Então, quando chega uma ordem para eles, esse presidente não entende de nada. É verdade, Mujica? É verdade. Ô, Mujica, eu fiz a primeira ponte entre Brasil e Bolívia em 500 anos. E fizemos a primeira ponte entre Brasil e Peru em 500 anos. Foi mais fácil fazer a ponte do que colocar um homem da aduana lá. Foi mais fácil. Agora estamos fazendo uma ponte entre Brasil e França, na Guiana Francesa.
tem tudo já, mas não tem um cara da aduana. Enquanto não tiver, a ponte não funciona. Nós tentamos fazer um acordo com o Paraguai e de repente eu descubro que a nossa proposta não era cumprida. A nossa Receita Federal estava querendo fazer um muro entre Brasil e Paraguai, lá na ponte. Então eu penso que na política interna do Brasil, eu criei uma coisa chamada toyotismo. Eu colocava todo mundo numa mesa, todo mundo que ia decidir eu colocava na mesa. Eu penso que você deveria fazer uma experiência no Mercosul. Ô Dilma, traz o teu ministro da Fazenda, traz o teu presidente do Banco Central, traz o presidente do Banco de Desenvolvimento. Querido Mujica, eu, em 2008, criei um programa chamado Mais Alimentos. Quando veio a crise do alimento, tá lembrado? Que dizia que era a China. Era a China coisa nenhuma, era o mercado futuro. O alimento estava sendo negociado no mercado futuro e por isso o preço subiu e culparam a China. O petróleo subiu, culparam a China e tinha mais barril de petróleo no mercado futuro do que na China. Então, eu lembro que a gente toma decisão e elas não acontecem. Eu criei o programa Mais Alimento. Antes de eu deixar a presidência, eu fiz uma festa no Palácio do Planalto. Ontem eu falei para Dilma, com a presença da Dilma como ministra, eu presidente, e estava lá o meu ministro da Fazenda, estava o presidente do banco. Decidimos estender para a África e para a América do Sul e América Latina a mesma política de financiamento de máquinas agrícolas que nós financiávamos para os agricultores brasileiros, para os agricultores da América do Sul, América Latina e África. Chacho, até hoje não financiamos uma máquina. Porque o cidadão do Banco de Desenvolvimento que cuida disso deve estar pensando: o Lula já terminou o mandato dele, tchau. Vai terminar o da Dilma, tchau. Porque a verdade é essa. As pessoas não têm a mesma responsabilidade que você. Ou seja, se os teus assessores, todos, tivessem passado pelo que você passou, então, eles acreditavam um pouco no que você decide, assina com a Dilma ou assina com a Cristina. Então, esse é um dado concreto, objetivo. Há uma distância entre as decisões políticas e a execução da nossa burocracia. E é internacional. É a burocracia do Uruguai, a do Brasil, a da Alemanha, a da França, a dos Estados Unidos, a do Japão, a da China nem se fala. Chinês tem uma burocracia. Então, eu penso que você poderia fazer uma experiência. Na Venezuela a gente tinha um problema com o companheiro Chaves. É que cada reunião mudava um ministério. Era um negócio muito engraçado. Mas nós somos assim, por isso que nós somos latinos. O que é que eu espero para a América Latina em 15 anos? Eu vou dizer uma coisa, querido. Aí eu vou falar por mim, peço licença ao Mujica. Se nós formos capazes de fazer no Brasil o que nós fizemos em 8 anos, nós fomos capazes de fazer em 8 anos no Brasil o que nós fizemos, eu acho que nós seremos capazes de fazer mais em 8 anos na América Latina. Acho que é possível a gente daqui a 15 anos ter diminuído a pobreza, ter diminuído a mortalidade infantil, ter aumentado o poder aquisitivo desse povo, ter melhorado a educação em todos os seus níveis e, ao mesmo tempo, nos próximos 15 anos, vamos aprender a valorizar o que nós temos. Eu não sou contra investir em alta tecnologia, em investir na exportação de produto manufaturado,
Tem gente que tem vergonha de dizer, o meu país exporta commodity. Era ruim exportar commodity quando não valia nada. Mas agora que commodity está valendo, e que tem mais chinês comendo, tem mais africano comendo, tem mais latino-americano comendo, commodity, sobretudo agrícola, não é mais uma coisa secundária, não. É uma coisa importante. Então nós precisamos aprender a valorizar o que nós exportamos. Por que que um chip pode ser caro e uma tonelada de soja tem que ser barata? Por quê? Então eu acho que nós precisamos mudar essa correlação no mundo comercial e dar importância aos nossos produtos. Porque quando o mundo comer mais, quem vai produzir alimento é a América Latina e África. Quem tem minério é a América Latina e a África. E nós temos um potencial extraordinário. Só na América do Sul, nós temos um potencial de energia hídrica de 260 mil megawatts. Na América do Sul inteira, a gente ainda não explorou 40% do potencial hídrico de energia. Quando eu falo em integração, Mojica, nós estamos agora no Instituto fazendo o que eu não consegui fazer no governo. Estamos criando, já fizemos uma reunião com o movimento social, fizemos uma reunião com intelectuais, vou fazer com empresários. Eu estou querendo ver se a gente constrói uma doutrina sobre integração que dá resposta a essas inquietações. Por que que nós demoramos tanto para fazer a coisa? Por que que nós temos tanto medo de nós mesmos? Por que que o Brasil não abre as suas portas para a Bolívia? Ou seja, qual é o problema de transitar o povo? O capital transita. As empresas transitam. E vou terminar com uma coisa grave. Nós vivemos uma globalização e é irreversível. Agora, esse mundo globalizado precisa de uma governança global. Se as instituições multilaterais existentes continuarem com a fragilidade que estão, qualquer crise pode criar problemas enormes por falta de decisão. E quero dizer para vocês que a ONU hoje não representa nada. A ONU não representa nada. A ONU, na década de 40, teve coragem de construir o Estado de Israel. Hoje ela não tem coragem de permitir que o tratado feito por ela mesma seja cumprido. Nem para resolver uma guerra no Chipre, ou uma guerra na África. Nem para isso. Então eu penso que nós precisamos de uma governança global, com representatividade de todos os continentes, e que tenha instituições que delibere e que cumpra. Eu participei do G20. Em 2009, nós tomamos todas as decisões para resolver o problema da crise. Inclusive, acabar com paraísos fiscais. Inclusive, acabar com bônus no sistema financeiro. Inclusive, regulamentar o sistema financeiro. Gerar 5 milhões de empregos. Nada aconteceu. Porque cada um de nós, quando volta para o seu país, vai cuidar do seu Estado Nacional e não tem instância deliberativa. O FMI era muito bom para dizer o que a Bolívia tinha que fazer, o que o Brasil tinha que fazer. Hoje, ele não é nem convidado para uma reunião na Europa. Então, fracassaram as instituições. E é preciso, nesse processo de globalização, de modernização da sociedade, a gente tentar criar novos mecanismos multilaterais que possam facilitar que as decisões coletivas possam ser executadas. E aqui na América Latina, nesses próximos 15 anos, você é muito jovem, vai estar vivo. Eu sou muito jovem, vou estar vivo. Você é muito jovem, vai estar vivo. Você, Vitor, é muito jovem. E nós vamos ver as mudanças que vão acontecer na América Latina. Eu sou otimista e inveterado. Não há nada que faça a América Latina retroceder, só tende a avançar daqui para frente. E aos poucos a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Os trabalhadores
vão deixar de ser mais economicistas e vão também participar da criação de política, de proposta, sabe? Eu acho que nós vamos avançar. Não é possível retroceder. Quem aprendeu a comer um pedaço de carne, nunca mais vai querer comer sem carne. E é isso que está acontecendo na América Latina. Portanto, que se cuide quem quiser ser governo. O povo aprendeu a conquistar as coisas e não vai parar mais. Bueno. Não, se você permite, uma coisa que nós poderíamos ter feito no começo e não fizemos, que é o seguinte: eu penso que nessa reunião aqui, em que eu tenho o privilégio de estar junto do companheiro Pepe Mujica e do Vitor, de todos vocês aqui, eu acho que era importante que a gente demonstrasse, sabe, ficando de pé aqui, primeiro, um minuto de silêncio em homenagem às mais de 50 pessoas que morreram na Argentina por conta da chuva, e também, quem puder ajudar a Argentina, tem mais de 1000 pessoas desalojadas, e eu acho que eles estão precisando de ajuda. Portanto, eu queria propor um minuto de silêncio em homenagem aos companheiros que morreram. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.